Pero este mes nosotros estamos hablando acerca de que nuestra casa va a servir al Señor. Pero yo quisiera llevarlo a la palabra en Josué. Josué capítulo 24 del 15 en adelante. Josué capítulo 24 del 15 en adelante. Si me ve enfocando y desenfocando, hermano, es porque he perdido los lentes. Así es que no se preocupe por eso. ¿Verdad? Si me ve enfocando y desenfocando, no se preocupe. Josué 20, ahí le voy a preguntar a usted ahí, no se preocupe. Josué 24 y versículo 15 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. ¿Sí, amén? No está esperando el versículo ahí, hermano. Busque su Biblia. Busque su Biblia. No. Usted tiene que andar Biblia, hermano. Amén. Mire, Josué dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Váyase al 14, qué raro lee usted, va ni de abajo hacia arriba, váyase al 14. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Cuando Josué les está dando esta instrucción, porque él los reúne. Si usted comienza a leer el capítulo en el versículo 1, él reúne a todas las tribus, reúne a todos los ancianos, reúne a toda la gente de Israel. Y él les da una historia y les dice, les comienza a contar desde que salieron desde Abraham. Desde ahí comienza a hablar Josué y Josué le comienza a decir, nuestros padres habitaron allá, antes del río. ¿Y qué padre? El papá de Abraham. Y a esos dioses servía Abraham, les dice él. Pero Dios los saca por medio de la fe y comienza a caminar a Abraham y le da un hijo de la promesa, Isaac. Y él comienza a explicarle todas las maravillas que el Señor ha hecho con ellos a lo largo de la historia de Israel hasta llegar ahí. Pero en ese momento el pueblo se estaba desviando porque ya estaban gozando de la tierra prometida. Josué ya estaba viejito, está a punto de irse. Y cuando Josué les está diciendo esta palabra, los israelitas estaban tratando la manera de comenzar a servir a otros dioses. Y Josué se para y les dice, mire, venimos de esta historia, venimos de aquí, pero si ustedes deciden bien servir a esos dioses, denle. Pero lo que va a pasar es que van a volver a estar esclavos. Lo que va a pasar es que otra vez Dios se va a retirar y ustedes van a ser esclavizados. Pero Él toma una decisión que nosotros tenemos que comenzar a tomarla como padres de familia que estamos aquí. Y usted me dice, Vani, aquellos que no son padres de familia, tómela antes de ser papá. Mucho mejor todavía. Y aquellos que no venimos, Vani, porque aquí él está hablando de toda su descendencia. Porque aquí hay personas que quizás son los primeros en la familia en ser cristianos. Hay alguien aquí que dice, yo soy el primero, Vani, de mi casa de ser cristiano. El primerito allá, mire, 1, 2, 3. El primerito que no hubo nadie antes en su familia, nadie, que usted, así como Abraham, pues, así como agarró Dios a Abraham y lo sacó de su tierra, de su parentela. Si usted es el primerito en su casa, en su familia de ser cristiano, usted es un Abraham. Usted comenzó a caminar por medio de la fe. ¿Cuántos son segunda generación? Que usted dice, segunda generación, la segunda generación. Usted es Isaac. Porque yo le preguntaba al Señor en esa parte y decía, Señor,
Y los que nos, nunca han tenido papás o mamá que hayan creído en el Señor antes o algo. A nuestra casa casi él fue el primero que llegó ahí diciendo que era cristiano. Fue el primerito. Estudió en el colegio y ese fue el Abraham de nosotros. Estudió en el colegio, llegó, se convirtió en un devocional y comenzó a caminar y comenzó a decirme, Vani, ahora soy evangélico y yo era católico romano de la Santa Diócesis. Yo me burlaba de él, pues. Yo le decía, no hombre, qué barbaridad. Y mire dónde está la fe de una persona. ¿Se fija? Entonces, quizás eres el Abraham de tu casa, el Abraham de tu familia, porque caminar por medio de la fe no es fácil. Y Abraham, que es el padre de la fe, cuando le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, no era fácil, hermano. No es fácil caminar así. Imagínense a Abraham diciéndole a Sara, hace maletas y nos vamos, mujeres que están aquí. Y Sara contenta, gracias a Dios nos vamos a ir de viaje, Abraham. Sara salió contenta a hacer maleta y le dijo, ¿y dónde nos vamos? No sé, más contenta se puso. Va que se puso alegre Sara. La, mi esposo me lleva a celebrar. No, hermano, yo me imagino a Sara cuestionando a Abraham, porque ese era salir de su tierra y de su parentela. Y aquí Josué les está diciendo en el versículo 14, ahora pues, temed al Señor y servirle. Nosotros los padres de familia, nosotros los que hemos comenzado a caminar por medio de la fe, los que comenzaron a caminar y a sembrar ese evangelio, esa bendita noticia, porque el mundo está diciendo qué malas noticias hay. Muchas personas dicen malas noticias por todos lados, Bani. ¿Sabe cuál es la verdadera mala noticia? Que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Esa es la verdadera mala noticia. Pero nosotros tenemos una buena noticia, que es la noticia del evangelio. Y es la noticia que nosotros tenemos que pregonar y hablar todos los días a nuestros hijos, estando en su casa, en el camino, y al despertarse y al acostarse. Y cada vez que usted pueda, siembre la bendita palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Van, y si yo no tengo hijos, ¿qué tengo que hacer? Prepárese, predique, predique en todo tiempo y en todo momento. Y cuando sea necesario, hable. Porque cada vez que usted se para, usted debe entender que usted es un embajador del reino de Dios. Porque nosotros tenemos que entender que Josué les está diciendo aquí, ustedes prefieren servir a esos dioses que nos sirven, los amorreos y todos los feos que estaban ahí, servían a otros dioses. Toda esa tierra servía a otros dioses, a los dioses que servía el papá de Abraham. ¿Cómo se llamaba el papá de Abraham? Taré. A ese Dios servían todos esos feos que estaban ahí. Los amorreos, los jebuseos y todos los feos. Y todos ahí servían a esos dioses. Y se habían traído dioses de Egipto también. E Israel había caminado con esos dioses también. Y estaban sirviendo a esos dioses. ¿Usted cree que muchas veces uno dice, cuando están nuestros hijos pequeños y van a la escuela bíblica, y uno lo trae a la escuela bíblica y le dicen a uno, quiero ir a la escuela bíblica? Pero cuando lleguen a los 13, a los 14, a los 15, cuando... Y hay que ir a la iglesia. El único día que puedo descansar, dicen, ¿cree usted? Como que han trabajado toda la semana. Sí, este día vas a ir a la iglesia. Este día tenés que ir. Responsabilidad de papás. Usted les está dejando un legado, algo espiritual.
que tiene más valor que lo terrenal, lo que vemos. Lo espiritual, lo que no vemos, lo que es verdaderamente importante, es la decisión que debemos de tomar nosotros como padres de familia. Esa decisión, si usted está formando un hogar, si usted está esperando niño, si usted está embarazada, decida servir al Señor, porque aquí en el 14 les dice, temer al Señor y servirle. El testimonio de la muchacha misionera aquí dice, mi papá y mi mamá lo que hacían era ponernos a nosotros a la par de ellos. Vani, pero yo no tengo ningún ministerio. ¿Cómo no? El ministerio de la casa. Ahí póngase usted en su sala. Póngase usted, abra la Biblia en el cuarto, donde sea, hermano. Ahí en el corredorcito donde se echa el café. Ahí donde nos atravesamos los totopostes. Ahí, mientras usted se atraviesa el totoposte, mire, dígale al cipote, mire, abra la Biblia, hijo, búsqueme tal. No sabe usted la Biblia, muchacho, venga por acá. Utilice ese tiempo para poder instruir a su hijo y decirle, mira, hijo, servirle al Señor, temerle al Señor con integridad y con fidelidad, quitando los dioses de los cuales servíamos antes. Ese es el mandato que usted tiene que hacer, porque Josué está tomando una decisión. Y Josué está tomando una decisión espiritual. Servir a Dios es una decisión de reino, no una emoción. Josué, un hombre que vio milagros, conquistó tierra, no les dijo al pueblo, sientan ganas de servir. Josué no les dijo, sientan ganas de servir. Josué les dijo, escoge hoy. El reino se aprende por revelación. El reino de Dios se aprende por revelación. Jesús solo predicó un mensaje, el mensaje del reino. No podemos servir a Dios de verdad si no entendemos su reino por revelación. Muchos hacen milagros y echan fuera demonios, pero si no hay un vínculo real con el Rey de Reyes, Él nos dirá en aquel día, no te conozco. El reino se aprende por revelación. Y no por milagros, no por prodigios, no. Es con un vínculo real que tenemos con nuestro Rey. Entender las temporadas. La vida tiene inviernos, otoños, primavera. Nosotros no vivimos esas cosas aquí. Nosotros aquí, calor. Y el invierno, calor, más calor. Pero cuando llueve, más calor. Ayer andábamos en un lugar allá por, como decimos los de Oriente, allá por San Salvador. Y ahí el clima bien rico, hermano. Yo decía, qué galán. Y yo miraba a la gente de suéter ahí, bien estirada, finucci, man. Yo me quería quitar la camisa, hermano, para disfrutar del frío ahí. Decía yo, qué galán aquí esta gente y cómo se pone eso. Y yo, del calor allá, una gran diferencia. Pero nosotros, estas temporadas que está mencionando aquí, que vivimos a veces otoño, primavera, antier casi él ponía en un estado, ponía, ¿cómo está ahí? Dios mío, hasta frío me dio a mí. Se me templaron los dientes de ver cómo está de lado. Hay gente que piensa que servirle a Dios va a ser una eterna felicidad. Que no va a haber problemas, que no van a haber angustia, que no va a haber necesidad. Eso solo en Disney se da, hermano. Eso solo en Disney, que cuando y vivieron felices por siempre y para siempre. Y los enanitos de Blancanieves llegaron y no molestaron nunca más. Eso solo ahí se da en las películas, hermano. Pero cuando uno se casa, hermano, dígame, hermano. Ah, pues yo, va, está bien. Mire,
Hay momentos amargos, hermano. Hay momentos difíciles. Pero la decisión de servir al Rey debe de ser firme en cualquier situación de tu vida y de mi vida. Debemos de tener firmeza a la hora de servirle al Señor. No importa la situación que usted y yo esté pasando o yo estoy pasando. La decisión es clara. Sirvo al Señor siempre, en todo momento. No podemos nosotros ser ambiguos. Que ahora no me da ganas, dirá. Ay, es que hoy no, hoy amanecí como raro, firma. Ojalá contar que no se sienta teria, hermano. Suficiente, hermano. Más que suficiente. La trampa de la neutralidad. No decidir es ya una decisión. El no decidir es una decisión. Si no decides servir a Dios, tu hogar terminará sirviendo a ídolos modernos. Si yo no decido servir a Dios, mi hogar va a terminar sirviendo a ídolos modernos. Modernos porque quizá la gente hasta ahora los conoce, pero vienen con trascendencia de la antigüedad siempre. La fama, el dinero. Hoy los muchachos ya no quieren estudiar o quieren ser TikToker. Si no, miren las bodas que se transmiten. Va, que la vieron, va. Ya, ¿cómo la vieron, va? ¿La vieron el baile? ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¿Cómo? Oiga, llama a pájaro a Manomar a testificar qué pasó en esa boda. Mire, si usted no caiga en la trampa de la neutralidad. El no decidir es una decisión. Mire, cuando usted no decide servir a Dios, la semilla que tienen nuestros hijos, que se siembra en la escuela bíblica, que se siembra quizás en una célula de jóvenes, que se siembra quizás en una célula, se va ahogando, porque van a casa y ven a sus padres no sirviendo, no decidiendo completamente al Señor. Y nos comienzan a ver con una religiosidad, fingiendo ser cristianos, actuando a ser cristianos, a ponernos la máscara cada domingo y decir, aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, mucho gusto. Yo siempre digo que las personas que exageran, cuando lo miran a uno, no sé, hermano, a mí no me nace, pues. Hay personas que, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Gusto en verle. Y algo quiere, hermano. Te guarde la cartera. Sí, no sé, no me da. Mire, Elías en el Monte Carmelo confrontó al pueblo, preguntando también, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y eso está en Primera de Reyes 18:21. Elías les preguntó, ¿y ustedes hasta cuándo, pa? ¿Se van a decidir o no? Es como la carnita asada, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer. Así tiene que ser. Tu hogar es la embajada del reino. Tu hogar es la embajada del reino. La iglesia en casa. En los tiempos de Cristo, Roma romanizaba. No romantizaba, hermano. No, romanizaba. Las naciones enviando un grupo llamado Eclesia. Así se llamaba ese grupo que mandaba a Roma. Se llamaba Eclesia. ¿Para qué los mandaba? Los mandaba a enseñarles el idioma, la cultura y las leyes romanas. ¿Para qué los mandaba? Para enseñarles el idioma, la cultura y las leyes romanas.
Usted y yo somos la eclesia del reino de Dios. ¿Para qué? Para enseñarle, ¿la qué? El idioma de dónde? Del reino de Dios. Para enseñarle ¿qué? La cultura del reino de Dios. ¿Y qué más? Las leyes del reino de Dios. ¿Y cómo voy a hablar el idioma del reino si no leo el testamento del rey? Si no leo la palabra. ¿Cómo voy a hablar de cultura si no entiendo la cultura del reino? ¿Cómo voy a hablar yo ese idioma de fe si no tengo fe? ¿Cómo voy a hablar del reino a mis hijos si yo no lo entiendo? No está siendo revelado a mi vida. Tu casa no necesita ir al cielo para conocer a Dios. El cielo debe venir a tu casa. Tus hijos no necesitan tu casa, tus primos, tus hermanos, tus tíos. Digamos que tú no tienes hijos. Estoy hablando en general para todos los que vivimos en una casa. Tan importante es la familia, mis estimados hermanos, que Dios, cuando decidió enviar a su hijo, lo hizo a través de una familia y lo tuvieron 30 años con ellos. Así de importante es esa incubadora llamada familia. Lo tuvieron 30 años a Jesús ahí, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el que acomodó el cosmos, el que transformó la vida. Le hizo caso a papá y a mamá. Así de simple. Ahí aprendió el oficio de José, carpintero. Y no es el hijo del carpintero. Y no es este el que andaba. Y no es fulano de tal. Y no. Así de importante es la familia, que cuando Dios decidió enviar a su hijo, lo hizo a través de una casa. ¿Tenía el poder Dios de enviarlo así nomás, hermano? Sí. ¿Y qué le costaba, pues, poner un cielo abierto y que todos vieran en ese momento que descendía Jesús? Ya así, literal. ¿Lo podía hacer? Claro que sí que lo podía hacer. Él tiene el poder de hacer todo lo que él quiera, pero tiene un orden. Hay un orden. Y ese orden primero es la familia. Dios necesita familias. Él desea que tu casa y mi casa, cuando hablamos de casa, no hablamos de estructura, hablamos de tu familia, de tu núcleo familiar con los que vives alrededor. Yo no sé si tienes hijos, primos, no sé qué tengas en tu casa, donde estás viviendo, donde Dios te ha permitido estar. Pero es importante entender el lenguaje del reino para poder hablarles del reino. El liderazgo del ejemplo, la fe no se hereda por accidente, se construye con intención. Yo no puedo creer que mis hijos van a heredar una fe solo por... Tengo que construir esa fe todos los días. Tengo que decirle, vamos a confiar, hijo. Papá, quiero tal cosa. Oremos, hijo. Aunque usted tenga el dinero, hermano. Aunque usted tenga el dinero, háblele y dígale, vamos a orar, hijo. Ora, oremos, confiemos en el Señor. Aunque usted pueda comprárselo inmediatamente, dígale, hijo, vamos a orar, vamos a esperar el tiempo de Dios. Construya esa fe en ellos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, su fe habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Eso quiere decir que hubo una construcción de Timoteo a lo largo del tiempo que Timoteo se iba creciendo. Eso quiere decir que nosotros vamos construyendo la fe de nuestros hijos. Nosotros no podemos decirle, anda allá a la iglesia, anda al culto, anda a la escuela, y nosotros no vamos. Y nosotros no construimos, anda a servir, y nosotros no lo hacemos. No podemos hacer eso. Protegiendo la semilla y volviendo al llamado original. La parábola del sembrador, Jesús nos advierte que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado. Hay personas que son como el camino,
tienen la mente pisoteada por tantas filosofías y pensamientos que la semilla no penetra. Otros son espinos, viven tan afanados por los problemas y las riquezas que ahogan la vida espiritual. Cuando usted siembra esa semilla del reino de Dios en nuestra casa, porque usted quiere que su casa sirva al Señor, porque venimos de esa palabra y decimos y tomamos una determinación, mi casa y yo serviremos al Señor para que ellos sirvan, para que toda su casa sirva a Dios, usted necesita sembrar esa semilla. Esa semilla va a caer en diferentes terrenos. ¿Y cómo sé que era espinos? ¿Y cómo sé que era piedra? ¿Y cómo sé que era? Hasta que yo sembré. Hasta que el sembrador sale a sembrar, se sabe que es espino. Hasta que el sembrador sale a sembrar, se sabe que es piedra. Tiene que haber una acción. Usted salga a sembrar todos los días. Deje semillas a sus hijos, a sus familiares, a la gente que lo rodea. Porque muchas veces estamos orando y pidiéndole al Señor, llévame a las naciones. Quiero ir a las misiones, quiero ir a Uganda, quiero ir no sé dónde. Pero en nuestra casa, pero en nuestra familia. Señor, ayúdame a sembrar el evangelio a todos los niños del mundo. Y tenemos proyectos. Y tenemos proyectos. Me decía el pastor, alguien sembró los 2 aires, Bani, de la escuela bíblica que hoy se está abriendo a las 9 de la mañana. Ya los teens pudieron ponerse a las 10 de la mañana. Se abría antes a las 9 porque solo teníamos 3 salones y ahora bendito sea el Señor y esa persona que donó esos aires, que Dios la bendiga y le prospere y le multiplique y le llene mucha bendición. Porque eso es ir, porque eso es hacer misión también. Pero también el pastor me decía, Bani, tenemos una necesidad urgente que pagarle al muchacho que vino y hizo un montón de trabajo, porque los que entienden de aire acondicionado, hermano, yo casi no. Pero me dice, hay una necesidad urgente. Y si usted tiene esa necesidad, esa urgente necesidad de sembrar, de una misión, acérquese ahí o póngale ahí para escuela bíblica o acérquese, pregunte. Pero sí, hay una urgente necesidad ahí que hay que ser cubierta. Ese es también hacer misión. Y en casa, porque nuestros hijos necesitan y merecen estar bien, recibiendo la palabra de Dios. Justo cuando, porque muchos nos decían a nosotros, es que a las 9, es que a las 8:45. Hoy no, hoy les digo abiertamente, públicamente, que hoy la escuela bíblica de los teens de 11 años a 15 años se abre a las 10 de la mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Qué te llamó Dios a hacer? ¿Qué nos llamó Dios a hacer? Porque si tu casa, si mi casa yo quiero que sirva, yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Si yo quiero que mi casa sirva, yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y decían aquí los misioneros, predique. Ya está, predique. ¿Qué voy a predicar? El evangelio del reino. A pesar de haber negado a Jesús, usted conoce este personaje bíblico, a pesar de haber negado a Jesús, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Porque Jesús le dio una comisión. Él estaba ahí cuando Jesús se fue. Él estaba ahí cuando Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Él estaba ahí. ¿Y qué pasó con él? Después, ¿a dónde lo encontró? Miren, fíjese que muchas veces nosotros creemos que Dios nos ha llamado a hacer algo, pero quizás Dios nos ha dado una palabra antes. Y esa palabra es la que nosotros tenemos que actuar, porque Dios no nos da
cosas a nosotros que no podemos dominar o hacer o administrar. Cuando Dios te da hijos y te da una familia y te da hermanos y te da primos y te da papá y te da mamá, hay personas que no tienen ni papá ni mamá, que no tienen primos, que viven con amigos. He tenido muchos alumnos que así se han crecido, solos. Pero cuando Dios te da algo es porque tú puedes administrar eso que Dios te da. Y lo que Dios ha puesto en tu mano, porque a todos los papás que estamos aquí, Dios no nos va a preguntar por otras cosas. Nos va a preguntar qué hiciste con lo que yo te di, con tus hijos, qué hiciste con tu casa, con tu familia, qué hiciste con ellos. Y no solo termina con sembrar el evangelio, porque los abuelos que estamos aquí, y usted se queda así, va, usted de 25 años, va, perdón, no, va, tranquilo, hermano. Mire, es necesario continuar sembrando despacito. ¿Van a haber problemas? Sí, hermano. Claro que sí, hombre. Pero usted sigue sembrando esa semilla del evangelio. Porque usted le tiene que decir, mira, no es por ahí, no es por ahí. Cálmate, no te salgas, venite para acá y trae el cipote también. Uno, uno tiene ese legado. Cuando llegan sofocados los hijos a uno, no, mira, cálmate, relájate. No es así. Así llegará el niño, ve. Mira, aquí ponelo, vea. Aquí, ve. Ponelo aquí, ve. Y aquí que no pueden agarrar a un niño recién nacido. ¿Y cómo lo agarra usted? Ay, que la cabecita. No pueden, madres primerizas. No pueden. Pero ahí está uno. Ah, pues igual es la palabra. Igual. Pero hay que hacer una limpieza necesaria. No podemos servir a dos señores. Jacob, antes de ir a Betel, ordenó a su casa quitar los dioses ajenos y limpiarse. Génesis 35:2. Pregunta para hoy: ¿qué ídolos, amuletos o prácticas han entrado en mi casa que compiten con el lugar de Dios? ¿Qué ídolos? ¿Qué entretenimiento está ocupando ese espacio que tiene que tener Dios en mi vida? ¿Serán las series de Netflix? ¿Las maratoneadas que pegamos hasta la madrugada? Y ya tenemos hasta guardadas lo que vamos a ver en Semana Santa. Y uno dice, avísame, avísame, avísame. Ya tenemos hasta guardada la maratoneada que vamos a dar. Aquellos que nos dan modo vacación en Semana Santa. Y uno dice, en Semana Santa la voy a ver, porque ahí no me tengo que madrugar. ¿Será otra cosa? Que quizá posiblemente el entretenimiento nos ha llenado nuestra vida y ha venido a nuestra vida y nos está diciendo haga esto, haga esto otro. Y Dios no tiene espacio porque yo estoy haciendo otras cosas, estoy ocupado. Hay personas, mire, el enemigo es experto en quemar esa semilla. Es experto. Nosotros salimos de este culto y usted cree que el enemigo nos va a felicitar. Usted cuando viene a recibir palabra aquí, ¿usted cree que el enemigo nos va a llevar? Eso, hijo, un aplauso para ti porque viniste a la iglesia, te felicito, bendito seas. No, hermano, problema, dificultades en la semana. Y es ahí donde usted tiene que sacar el reino, la cultura del reino, el lenguaje del reino, las leyes del reino. Y eso tenemos que transmitir, ese es el legado que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Cuando te esté pasando esto, habla el lenguaje del reino. Cuando te esté pasando esto, actúa como el reino, la cultura del reino. Cuando te esté pasando esto, vea las leyes del reino. Si hay padres o madres de familia que quizá posiblemente están orando por un hijo, orando por una hija, por una situación que no se arregla, por una situación que está en una dificultad, hable el lenguaje del reino.
Nosotros tenemos que tenemos que limpiar nuestra casa, limpiarnos de esas cosas que quizás posiblemente, y el único que nos puede limpiar es el Señor Jesucristo. Porque si nos hemos ensuciado quizás haciendo prácticas que no debemos, mire, hoy hay gente que en estas cosas usted está viendo algo inocente y de repente le aparece un anuncio, el horóscopo, el chiricuito, no es la chica, va. Mire, y usted pone aquí y usted le da clic ahí y ya va al horóscopo, usted por curiosidad, hermano. Pero y esas son prácticas satánicas, de brujería, de adivinación, que se alinearon los astros. No sé qué día fue de esto, que se alinearon todos los planetas. Y decía, va a pasar algo porque se alinearon los planetas. Jue, yo dale a ver ahí, man, por cualquier cosa. No hay cosa mejor para los hijos del reino que edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque puede venir tormenta, la tormenta va a venir, porque lo vimos la vez pasada, tormenta usted va a tener. La diferencia que hace es que usted está edificado sobre la roca o sobre la arena. Esa es la gran diferencia. Si usted está edificando sobre la arena, se va a hundir. Vamos a quedar templiski. Pero si hemos edificado sobre la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, vamos a estar firmes, hermano. Puede moverse montaña, mire, pueden atacar Irán y que Israel, que si usted mira las noticias de TikTok ahorita, hermano, Dios mío, ya murió Donald Trump. Ayer apareció, muere Donald Trump y no lo quieren decir. ¿Y por qué me va a interesar a mí? Dije yo. Mi Cristo está vivo. Amén. Mire, no, usted mira esas noticias y se asusta. Se asusta, hermano. Y ya vio que le soltó una gran bombazo al otro y quemaron los pozos petroleros y ya se va a ir a $7 el combustible. Sí, está bien, hermano. Está bien. Nosotros los hijos del reino, como conocemos las leyes del reino, sabemos cómo termina. Porque hay personas que creen que y oremos porque al mundo le vaya mejor. ¿En serio, hermano? ¿En serio, hermano? ¿Será que al mundo le va a ir mejor? ¿Qué, qué dice? ¿Qué dice el libro del reino? La palabra del reino. Vamos para cosas de tribulación. Nosotros que conocemos cómo termina esto, demos gracias a Dios. Y por eso la urgente necesidad que tenemos de predicar la palabra, para que conozcan el reino que nosotros andamos. Usted y yo somos embajadores del reino. Camine como embajador. Hable como embajador. Tenga la cultura de un embajador. Esas cosas nos las enseñó nuestro pastor y decía él, ¿cómo cree que camina el embajador de Estados Unidos aquí en El Salvador? Hermanos, ya está PNC ahí alrededor ahí. Desde embajada usted no se puede acercar, usted camina ahí normalmente y usted, pero uno que es belleza extraña. No me diga feo, hermano, belleza extraña. No, pues sí, pues belleza lenca. No, los pipiles son de allá, de Lempa para allá. Los pipiles hablan, así hablan los pipiles. Nosotros los lencas no, hermano, nosotros hablamos con la J. Amén. Mire, peor que uno tiene belleza extraña y uno miran caminando ahí, hermano, rápido lo llegan a apartar. ¿Y usted? ¿Qué anda haciendo aquí? Y de uno, pues aquí, la tierra donde están. Y dicen que ese pedacito es de Estados Unidos.
que le ha permitido, o sea, cada embajada que está ahí le pertenece a Donald Trump. Para hablar con el embajador, hermano, usted hace cola por un cónsul. Madruga, se va un día antes, paga hotel, porque quiero entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Hago cita, ¿sí? Pero no, o sea, no es que usted va a llamar buena, ¿cree que me da cita? No, ya pagó, le. ¿Cómo? Tengo que pagar. Sí, tiene que pagar. Vaya al banco tal y diga que va a depositar. Esos son los reinos humanos. Y uno, olvídese, así que hay que irnos a las 1 de la mañana. He visto gente saliendo de aquí en microbús porque me pueden agarrar los nervios de manejar. A mí me da risa porque mi abuela parecía nórdica y todos los gringos le hablaban en inglés a la señora, usted. Hi, how are you? Y mi abuela, yes, yes. A la belleza extraña no le hablaban, hermano. ¿Por qué? A ver, mire, a Javier se dice. Yo, qué de hecho de estos gringos de allá, a mí no me, yo hasta no me querían dar la mano, a la señora saludaba, ojo verde, chele, qué señora, parecía nórdica y ponía roja, roja cuando había calor. Y yo, hi, how are you? Y hablaban ahí en inglés, y yo, está bueno, espere, ya va a ver. Pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios es distinto. En el reino de Dios es totalmente distinto, diferente. Tenemos vida, tenemos valor, tenemos esperanza, tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, el reino de Dios y su justicia, sabemos hacia dónde vamos. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. A nosotros no nos interesa lo que está pasando alrededor. Usted solo preocúpese por sembrar la semilla del evangelio. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y cada iglesia, mire, nosotros tenemos un gran privilegio. Usted puede venir libremente aquí a congregarse, a traer sus hijos. En otros lugares el congregarse es un delito. Lo pueden hasta matar. Y usted puede hablar libremente a sus hijos del evangelio. ¿Qué pasa si las leyes cambian, hermano? Que quizá para ahí vamos y nos quitan el libro. ¿Y por qué cree que la palabra nos dice? Y háblele a sus hijos al nomás levantarse, al acostarse, y cuando vayan en el camino, y se lo repetirán a sus hijos, y ta, 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 ta. ¿Qué pasa si desaparece? ¿Será que sus hijos lo tienen sembrado en su corazón y la repiten? Y por eso la importancia de decirle, apréndesela, repítamela, dígamela. Es que usted no estaba en clase conmigo, va. Apréndela, repítala, dígalo otra vez, póngase. Va pues, púrese. Uy, qué feo trata a los niños. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Somos la única generación que le tuvo miedo a nuestros padres y le estamos teniendo miedo a nuestros hijos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Por último, mire, cuando usted siembra el reino, cuando usted siembra el reino de Dios, no religión, cuando usted siembra el reino de Dios, descanse, confíe. Porque si usted ha sembrado el reino de Dios, que nuestros hijos, sus familiares, que usted ha sembrado el reino y ha sembrado esta palabra bendita y ya les ha
mostrado el camino, les ha dicho todo lo que les ha hablado con fe acerca del reino, usted les ha sembrado las leyes del reino, usted les ha dado la cultura de este reino. Descansa, hermano. Dificultades van a tener nuestros hijos, claro que sí, pero van a volver. Créanme que van a volver. Créanme que en un momento de la vida, cuando estén en dificultades, van a estar. Usted instruye al niño en su camino. Que cuando ya está. Pero de niño a viejo hay un camino, ¿ah? Hay un proceso. Lo que se hace el domingo con la escuela bíblica, hermano, es diminuto. Y hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo. Oramos por maestras que vengan más, que Dios active el servicio en ustedes. Pero es pequeño lo que se hace. De lunes a sábado, quien los tiene soy yo. No sé usted, pero al menos yo sí los tengo. Y tengo que tenerlos. Y tengo que hablarles. Y tengo que decirles. Y cuando a mí se me va el avión, por eso es la ayuda idónea. Para eso es la ayuda idónea. No has hecho el altar familiar. Ay, ya lo vamos a hacer. Hay que hacerlo, hermano. Esté como esté usted ahí. Vaya, sentémonos alrededor. Hablemos del reino. Vivamos el reino. No, no solo seamos oidores del reino, sino hacedores de esta bendita palabra. Póngase en pie.